El Señor nos presenta la palabra de Dios que nos indica a nosotros cómo podemos llegar a tener la vida eterna, cómo gozar de esa eternidad por siempre. Pero hay un problema. El mismo San Pedro nos lo viene a decir. Venga para acá. ¿Se acuerda que estamos leyendo 2 de Pedro 1:19, verdad? Y luego pasamos al 20. Nos viene a decir entonces San Pedro que realmente la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a tener una luz en medio de la oscuridad, pero hay un peligro. Hay un peligro. Léalo. 2 de Pedro 1:19 y pasa al 20. Lo lee completo. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Sépanlo bien. ¿Qué? Sépanlo bien. Advertencia. ¿Por qué advertencia? Porque hay peligro. Siendo las escrituras algo tan importante, siendo el camino que nos conduce hacia Dios, siendo la lámpara que nos ilumina, hay un peligro. Y ustedes lo han de saber, pero los católicos hasta hoy no lo saben. Sépanlo bien. ¿Quieren saber qué es lo que tenemos que saber? Otra vez. Sépanlo bien. Sépanlo bien. Sépanlo bien. Prendo la luz y le hago zoom para que ustedes lo vean. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Pero no lo tenemos que saber. ¿Lo tenemos que saber? Bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Bárbaro. Siendo la palabra de Dios tan importante, la lámpara, la luz, siendo la simiente del reino, siendo la semilla del reino, cuidado, sépanlo bien, ninguna parte de las escrituras puede ser interpretada por cuenta. Ahí está el problema. Porque el diablo sabe que las sagradas escrituras es la palabra de Dios que nos conduce sin error a la salvación. Y dice el diablo, no quiero que la gente se salve. Pues ahora, si la gente comienza a leer las escrituras, voy a hacer que la gente comience a interpretar las escrituras por su propia cuenta. Entonces Petronil le dice una cosa, Pánfilo otro, Albertina otro, y cada quien dice lo que le da la gana. Y se echó a perder todo. ¿No es eso lo que está pasando con las sectas protestantes? ¿Por qué cada secta funda su propia iglesia, se pelea con el pastor y funda otra iglesia y el uno enseña una cosa, el otro enseña otra, el otro enseña otra y todos tienen la Biblia pero enseñan cosas distintas? Porque se les olvidó lo que dicen las escrituras. Otra vez, sépanlo bien. Ninguna profecía. No, sépanlo bien. Sépanlo bien. Eso se le olvidó a los protestantes. Ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Pero el pastor me dijo que yo podía leer la Biblia y la podía interpretar por cuenta propia. Pregúnteme si me importa. Esa es palabra de Satanás. La palabra de Dios dice, nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? Interpretar las escrituras por su propia cuenta. ¿Qué fue lo que hizo Martín Lutero? ¿Cómo dividió Martín Lutero la iglesia? Interpretando las escrituras por su propia. ¿Y qué fue lo que más le dolió a Martín Lutero? Que su discípulo Zwinglio Calvino interpretaron las escrituras por su propia cuenta y abandonaron la iglesia de Martín Lutero y fundaron cada uno su propia iglesia. Y ahí sí se puso a llorar. Lo que él hizo con la iglesia de Cristo, lo hicieron sus discípulos con la iglesia de él. La dividieron. ¿Por qué? Porque cada uno interpretó las escrituras por su propia cuenta. Los testigos de Jehová dicen una cosa, interpretan las escrituras por su propia cuenta. Y dice que cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Que me diga un protestante en el mundo, lo reto, en qué capítulo y en qué versículo lo dice las escrituras.
Y yo les muestro donde dice nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Ese es el problema que tenemos. El católico no lo sabe. Entonces el católico llega a alguien a su casa y le dice, Dios te ama, hermano, vengo a predicarle la palabra de Jehová. La palabra de Dios dice que todo el que crea en ella será salvo. Aleluya. Dice Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios se escucha. Y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios. Si usted me rechaza a mí, no me rechaza a mí. Rechaza a Jehová que me ha enviado. Y usted dice, bueno, trae la Biblia, es cristiano, eso es lo mismo. Y dice la Biblia, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. ¿Y entonces qué hacemos? Si leemos las escrituras, decimos, no, vete de aquí. Yo soy católico y no quiero escuchar. ¿Pero por qué? Porque nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. ¿Listo? ¿Qué más quiere? Dios dejó las sagradas escrituras y es importante, pero el diablo quiere destruir las escrituras. Quiere cambiar las escrituras. Y nosotros no podemos permitir que el diablo cambie las escrituras.